Bienvenidos, queridos estudiantes, a la segunda parte del tema de ángulos. En esta oportunidad vamos a estudiar la clasificación de los ángulos, pero según la suma de sus medidas. Los ángulos se clasifican de tres maneras. Uno, según la medida de sus ángulos, como ya lo habíamos estudiado, eran agudos, rectos, obtusos. Luego, la segunda clasificación es según la posición de sus lados, ángulos adyacentes y ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. A continuación vamos a ver la clasificación según la suma de sus medidas. Como primera parte estudiaremos los ángulos complementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? Son ángulos que sumados dan 90 grados. Por ejemplo, tengo el ángulo teta, el ángulo alfa, el ángulo beta. Se va a decir que estos tres ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 90 grados. A estos ángulos que suman 90 grados se les llama ángulos complementarios. Eso quiere decir que al yo juntar los ángulos, al yo superponer los ángulos, estos van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Algo para tener en cuenta. ¿Qué sucede si a mí en un problema nos dicen se tiene dos ángulos adyacentes complementarios? Miren, hace referencia a dos ángulos que son adyacentes, o sea que están juntos, están pegados, y a la vez complementarios, o sea que estos dos ángulos van a sumar 90 y a la vez van a estar pegados. Entonces, si aquí está un ángulo teta, un ángulo adyacente a él puede ser el que está aquí a la derecha, y van a ser complementarios porque los dos van a formar 90 grados, ¿no? Van a sumar 90 grados. Ahora, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo, por ejemplo, si yo quisiera hallar el complemento de teta, el complemento es lo que le falta a este ángulo para hacer 90 grados. O sea, el complemento será esta parte que le falta a teta. ¿Para qué? Para hacer 90 grados. Entonces, a esta partecita vamos a llamar complemento de teta. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta en el gráfico, teta más el complemento de teta, eso siempre va a dar 90 grados. Despejando el complemento de teta, vamos a tener que el complemento de teta es 90 grados menos teta. Esta formulita, por favor, no se olviden. Vamos a aplicar bastante esta relación. ¿Sí? A ver, vamos a practicar. ¿Qué sucede si yo te digo calcular el complemento de 20? Entonces, según la relación, el complemento de 20 será 90 grados menos, ¿quién? Menos el ángulo a quien estoy sacando el complemento. Entonces, si es complemento de 20, será 90 menos 20. Y eso sale 70 grados. Por ejemplo, si me piden calcular el complemento del complemento de 20 grados, esto también se puede desarrollar así. Por ejemplo, el complemento de 20, eso ya lo hemos calculado. Eso en la parte de arriba nos salió 70 grados. Entonces lo voy a reemplazar complemento de 20 por 70 grados. Nos va a quedar complemento de toda esta expresión que nos había salido 70 grados. Y ahora el complemento de 70 será 20 grados, ¿no? Será 90 grados menos 70 grados. Y eso sale 20. Si puedes observar en este ejemplo, miren, vemos dos complementos. El complemento del complemento de 20 nos salió 20. Eso quiere decir que por propiedad, si yo tengo dos complementos de un ángulo, nos va a dar el mismo ángulo. Estos dos complementos los podemos eliminar y nos va a quedar el mismo ángulo en mención. ¿Sí? Esto es como una pequeña propiedad. A ver, supongamos que me pidan calcular el complemento de 3x medios. Voy a hallar el complemento de este ángulo. Entonces esto va a ser 90 grados menos de lo que quiero hallar el complemento, que va a ser 3x medios, ¿no? Entonces será 90 menos 3x medios. ¿Y qué sucede si me piden calcular el complemento de 2x menos 3y? De la misma forma, eso será 90 grados menos toda esta expresión. Bueno, como aquí hay dos términos,
Entonces vamos a colocar en paréntesis, ¿no? 90 grados menos 2x menos 3y. ¿Sí? Así vamos a relacionar al complemento de un ángulo. Recuerda, el complemento de un ángulo es 90 menos θ. Y dos complementos se pueden simplificar. Dos complementos pegados se pueden simplificar. Bien, ahora pasemos a la segunda clasificación. Son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados miden 180 grados. Recuerda, ángulos complementarios eran los que sumados daban 90 grados y ángulos suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados. Por ejemplo, tengo un ángulo θ por acá, tengo un ángulo alfa por acá y tengo un ángulo beta por acá. Nos dice que sumados estos tres ángulos va a dar 180. Eso se llama ángulos suplementarios. Eso quiere decir que si yo los traslado, los tres ángulos van a formar ¿cuánto? 180 grados. Quiere decir que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180 grados. A este tipo de ángulos se les conoce como ángulos suplementarios. Ahora, veamos. Si a nosotros nos hacen referencia a dos ángulos adyacentes suplementarios, miren, dos ángulos adyacentes, o sea, juntos, y a la vez suplementarios, quiere decir que estos dos ángulos van a sumar 180. Si yo pongo a el ángulo beta, el otro ángulo será toda esta parte, ¿no? Son dos ángulos adyacentes, comparten un lado en común, y a la vez suman 180, son suplementarios. Entonces podemos decir que beta más θ es igual a 180 grados. Ahora veamos el suplemento de un ángulo, de la misma forma, ¿no? Si yo tengo un ángulo, ¿cuánto valdrá su suplemento? Su suplemento es lo que le falta a este ángulo, ¿cuánto le falta para que llegue a ser 180? Entonces sería toda esta parte, ¿no? Toda esta parte le falta para llegar a 180. A esta parte se le conoce como el suplemento del ángulo θ. Entonces del gráfico puedes decir que el suplemento de θ más θ más el suplemento de θ, eso sale 180 grados. Despejando el suplemento nos va a quedar 180 menos θ. Esto es la segunda fórmula que vamos a usar en este capítulo. Sí, el complemento de θ era 90 menos θ y el suplemento de θ es 180 menos θ. Veamos unos ejemplos aplicativos. Suplemento de 80. Entonces esto será suplemento. Entonces 180 menos ¿cuánto? Menos el ángulo, ¿no? En este caso, menos 80. ¿Y cuánto es el suplemento de 80? Eso sale 100. Recuerda que el suplemento es lo que le falta a este ángulo para llegar a 180. Mira, a 80. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? Le falta 100. El suplemento del suplemento de 80. Entonces, como nosotros ya hemos calculado el suplemento de 80, esto sale 100, entonces lo voy a reemplazar. Ese suplemento era 100. Y el suplemento de 100, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? Le faltará 80. Y como puedes observar, ocurre lo mismo que en el complemento. Dos suplementos de un ángulo sigue siendo el mismo ángulo, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo dos suplementos juntos o pegados, esto los puedo simplificar y solamente nos va a quedar el ángulo de 80 grados. A ver, suplemento de θ tercios, eso será 180 menos, ¿cuánto? Menos θ tercios. Suplemento de A menos 5b, y eso será 180 menos todo este ángulo, ¿no? En paréntesis porque hay varios términos. 180 menos A menos 5b. Sí, así se relaciona el suplemento y hace un momento les expliqué cómo se relaciona el complemento. Veamos algunos problemitas como reforzando. ¿Qué sucede si a mí me dicen calcular el suplemento del complemento del suplemento de 100? Para esto vas a empezar de derecha hacia la izquierda, ¿no? ¿Cuánto es el suplemento de 100? Suplemento de 100, eso será suplemento, ¿no? 180 menos 100, ¿no? 180 menos 100. ¿Y eso cuánto sale? 80, ¿no? Ahora vamos a calcular el complemento de 80. Y el complemento será 90 menos 80. Y eso es 10, ¿no? Suplemento de 10.
¿Y cuánto es el suplemento de 10? 180 menos 10. Entonces la respuesta saldrá 170. El suplemento del complemento del suplemento de 100 sale 170. A ver, otro ejemplo. ¿Qué sucede si a mí me piden calcular esta expresión? Una combinación entre suplementos y complementos del ángulo de 53. Bueno, lo que puedes aplicar acá son propiedades, ¿no? En vez de estar yendo de derecha hacia la izquierda, vamos a demorar, pero podemos aplicar propiedades. Nosotros sabemos que dos suplementos juntos o pegados se podían simplificar, ¿no? Sí, porque daba el mismo resultado. Entonces, dos S se pueden eliminar. Miren, por aquí también vemos dos S, también lo podemos eliminar. Miren, vemos tres Cs, pero yo dos Cs los puedo eliminar, ¿no? Dos complementos los podemos eliminar. Acá vemos dos S también juntas, lo podemos eliminar. Y acá dos complementos juntos también lo podemos eliminar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Una S del suplemento, un complemento, un complemento, un complemento y un complemento. Entonces nos va a quedar suplemento y 4 complementos. Y puedo seguir aplicando la propiedad, ¿no? Dos complementos se van a simplificar, dos complementos se van a simplificar y solamente nos va a quedar suplemento de 53 grados. Y eso sale 180 menos 53, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto le falta? Le faltará 127 grados. A ver, ¿qué sucede si a mí me dan esta expresión? Si el complemento del complemento y así sucesivamente de 2x es igual a 50, nos dice calcular el suplemento de x. Lógicamente, primero tenemos que hallar x de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a contar cuántos complementos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 complementos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Recuerdas que se pueden eliminar dos complementos pegados? Estos dos se eliminan estos dos, se eliminan estos dos, con estos dos, con estos dos, con estos dos y con estos dos. Y ya te puedes dar cuenta que si yo tengo una cantidad impar de complementos, al eliminar de 2 en 2, nos va a sobrar un complemento, ¿no? Nos va a quedar complemento de 2x. Y eso sale 50 grados. Y por relación, ¿cómo se expresa el complemento de 2x? Como 90 grados menos 2x, ¿no? Y eso es 50 grados. Resolviendo, 2x lo mando allá, 50 lo traigo a restar, entonces 2x es 40, de donde x vale 20, ¿no? Pero si x es 20, a nosotros nos piden calcular el suplemento de x, o sea, el suplemento de 20. Eso será, ¿cuánto le falta 20 para que llegue a 180? 180 menos 20, 160. Les expliqué este ejercicio porque vamos a, de esta parte, deducir por... La primera propiedad hace referencia al complemento. Si yo tengo una secuencia de complementos donde la cantidad de complementos es un número par de complementos, si es un número par, miren, se van a eliminar de 2 en 2 y no nos va a quedar nada porque es una cantidad par. Esto solamente nos va a salir x. ¿Por qué? Porque todos los complementos se pueden simplificar. Pero ¿qué sucede si yo tengo una cantidad impar de veces? Impar de complementos. Lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Si tenía 15 complementos, mira, se eliminaban 14 y nos sobraba uno. Si yo tengo una cantidad impar de complementos, se van a eliminar todas estas partes y nos va a sobrar solo un complemento, ¿sí? Si es una cantidad par, solamente nos queda el ángulo, y si es una cantidad impar, nos va a quedar un complemento. Lo mismo ocurre para el suplemento. Si hay una cantidad par de suplementos, entonces solo nos va a quedar x. Y si hay una cantidad impar de suplementos, nos va a sobrar un suplemento, ¿sí? Entonces estas son las dos propiedades que les quería enseñar acerca de los complementos y del suplemento. Muchas gracias, queridos estudiantes. Ahora vamos a desarrollar problemas en un siguiente video. No se olviden suscribirse a mi canal para más videitos.